Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La elección de jefe de gobierno del Distrito Federal es la segunda de importancia este año, tanto que ratificarían la influencia de la izquierda en esta zona del país como la permanencia del PRD al frente del gobierno. Sin embargo, la oposición en la capital quiere arrebatarle precisamente el gobierno del Distrito Federal a la izquierda porque dice no ha gobernado bien. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Isabel Miranda de Wallace, activista y candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Isabel, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Mauricio González, Macario Esquetino, muy buenas noches. Bueno, Isabel Miranda, ¿con qué te has encontrado en la ciudad en estos días de campaña? Mira, con una gran corrupción. La corrupción ha permeado a todos los niveles, desde los ambulantes que están extorsionados, los taxistas, permisos para desarrollo urbano, las cárceles. Por donde voltees, el tema de la corrupción es un problema de verdad grave. Otro problema que me he topado, indudablemente contrario a lo que dice el gobierno del Distrito Federal, es el tema de la inseguridad. Déjenme compartirles que acabo de estar en Tepito hace 2 días y de verdad es atroz cómo la gente está enjaulada en sus casas y ahora resulta que las familias se encuentran tras las rejas y los delincuentes en la calle. Así está todo Tepito, negocios, casas. También tenemos el problema indudablemente de la movilidad. El tema de movilidad en el Distrito Federal es un tema de veras grave. Y luego el tema sustentable, el agua, la contaminación, el tema de la basura, que vemos una ciudad muy sucia, todos los ejes viales se convierten en basureros de día y de noche. Entonces son muchos los retos que tenemos y mucho la problemática. Isabel, después de lo que has vivido en la Ciudad de México, resolver problemas concretos como el asunto del transporte, de las vialidades, segundos pisos que terminan desembocando otra vez en las mismas avenidas y en los mismos lugares en donde el tráfico pues simplemente no se resuelve. Es cierto, hay proyectos importantes, Metrobús, Metro, pero esta ciudad no camina, simplemente en ese espacio no camina. Indudablemente que tienes todas las razones, ya creo que ha sido desafortunada y poco asertiva la política que ha seguido el gobierno del Distrito Federal en el tema de movilidad. Prueba de ello es que en algunos países ya están retirando los segundos pisos. Además, aquí se termina por hacer un embudo al final de cada uno de los segundos pisos. Hay una opacidad muy grande en el gasto y curiosamente los hacen al mismo tiempo y nos tienen la ciudad hecha un desorden. No estamos en contra de que se hagan obras, pero obras que de verdad solucionen el problema. Y permíteme compartirte que ahí al respecto mi propuesta es la siguiente. Nosotros estamos proponiendo un tren suburbano en el cual recoja a los 5 millones de personas que entran diariamente al Distrito Federal a trabajar, porque no queremos que entren con vehículos. Queremos que dejen sus vehículos antes de ingresar al Distrito Federal, puedan subirse a este tren y que después se puedan ir interconectando de manera interna a las diferentes vías. Pero para ello tendremos que construir muchísimo más metro y además incentivar el uso de transporte público y no como ahora lo tenemos, que la inversión va básicamente a los vehículos. Con el doble no circula, se incrementó el uso de vehículos. Usted comentaba hace un momento acerca de la corrupción imperante en muchas de las áreas de la vida en la Ciudad de México. Esto tiene mucho tiempo, es el clientelismo que el PRI utilizó durante décadas y que cuando el PRD logra sustituirlos, pues también lo sustituye como el centro de este mecanismo clientelar y por eso la dificultad de ganarle. ¿Cómo se le gana a una estructura clientelar tan sólida como la que se tiene en la Ciudad de México? Claro, mire, efectivamente el PRD es hijastro del PRI, porque ahí se fueron muchas gentes al PRD se fueron muchas gentes del PRI. La forma de ganarle al PRD, que tiene esta estructura clientelar, es únicamente con los ciudadanos. Estoy segura que esta contienda se va a dar entre ciudadanos y políticos. Y los ciudadanos ya estamos hartos de los malos políticos, ya estamos cansados que año con año nos prometan cosas y no cumplan. ¿Por qué ahora va a ser diferente? ¿Por qué les vamos a creer si no han cumplido? Yo creo que es momento de que los ciudadanos pongamos nuestras agendas y nos den la oportunidad de gobernar, que además lo vamos a hacer infinitamente mejor que ellos. Señora Wallace, usted llega a esta candidatura por el DF con un gran prestigio ciudadano.
y dos de sus contrincantes por lo menos tienen una amplia carrera en administración pública. Además de que son políticos, pues la verdad es que sí han tenido experiencia en administrar estados o ciudades. ¿Usted cómo compensaría, digamos, ese asunto? ¿Cómo tomaría las riendas administrativas del gobierno del DF? Porque gobernar no es sencillo y menos el DF. Claro. Mire, creo que esa experiencia que usted comenta y que sabemos que tienen, a nosotros los ciudadanos no nos ha reportado nada. Ha sido experiencia en vivir de presupuestos, en tener corruptelas, en responder a intereses partidistas. Yo prefiero no tener esa experiencia. Yo sí le puedo decir que soy una gente que doy resultados, pero además sé rodearme de las personas más especializadas en cada uno de los temas. Y esto equivale como cuando alguien sale de la universidad con el mejor promedio y no le quieren dar la oportunidad porque nunca ha trabajado. Creo que es precisamente la capacidad lo que debe de permitir la oportunidad. Isabel, cuando finalmente te enfrentas en esta Ciudad de México al PRI de Beatriz Paredes, al PRD o a la izquierda de Miguel Ángel Mancera, la opción panista, dicen, es una opción ciudadana, pero ¿se puede competir sin tener un aparato político? Bueno, el PRI, acuérdate que nos quitó esa oportunidad, el PRI no la negó, no nos dejó ir de manera independiente. Sin embargo, yo te puedo asegurar, Ezra, que hoy por hoy el PAN ha sido respetuoso de esta candidatura. Fue una de las condiciones que yo puse y la ha cumplido. Cuando se habla en este momento de un cambio para la ciudad en términos del asunto seguridad, el tema seguridad que lo han discutido a nivel nacional, otra vez volvemos a caer en el tema de si se puede cambiar la estrategia, si lo que se ha hecho es correcto. El gobierno capitalino presume altos niveles de seguridad, la recuperación del espacio capitalino. ¿Se hicieron las cosas bien en seguridad en la capital? Mira, déjame comentarte a ti y al auditorio lo siguiente. En el Distrito Federal es la única entidad donde convergen los tres poderes y por ende está a su cargo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Ejército, el CISEN y el Gobierno del Distrito Federal. Entonces, el hecho de que no tengamos violencia tiene que ver con esta parte. Sin embargo, si analizamos los delitos del fuero común, como es el caso del robo, somos el segundo lugar a nivel nacional de robo a transeúnte. Somos el cuarto lugar en robo a casa, habitación y a negocio. Y somos el séptimo en extorsión. Entonces tú vas por la calle y no tienes la certeza de poder caminar y que no te roben. Creo que esa es la seguridad que los citadinos queremos recuperar y que hoy no contamos con ella. La Ciudad de México es muy diversa. Tenemos aquí, aunque el ingreso promedio de la Ciudad de México es el más alto del país, hay una gran diferencia. Hay lugares pues que son verdaderamente espectaculares y hay otros en donde pues la gente sufre para salir adelante. A lo mejor tiene un poco más de ingreso que en el campo, pero vive peor que en el campo. Esta disparidad de ingresos en una ciudad de este tamaño, ¿cómo enfrentarla? ¿Qué ideas tiene usted al respecto? Gracias, don Macario. Yo creo que ahí está la clave para el tema de seguridad también, la inequidad social que tenemos en el Distrito Federal. ¿Cómo entender que la izquierda ha invertido más en políticas para la clase adinerada que para la clase más necesitada? Prueba de ello es que en la Gustavo Amadero tenemos la mayor cantidad de pobres en toda la ciudad y prácticamente en todo el país. Yo creo que indudablemente ahí tendríamos que disparar el empleo interno y para eso yo estoy proponiendo tres cosas. La primera, hacer de verdad turismo, atraer el turismo en el Distrito Federal, que tenemos toda la infraestructura y tenemos todo para lograrlo. Venderlo como hace Chicago. Chicago contrata agentes para poder vender su ciudad. Así tendremos que hacer, contratar agentes internacionales que vendan nuestra ciudad para que la vengan a visitar. Otro tema importante es nosotros somos la de mayor tecnología a nivel país y no hemos aprovechado esa característica. Para ello estamos pidiendo traer call center como lo hacen en la India, como lo hacen en China y que puede haber una derrama económica y generación de empleos. Y la tercera, en las zonas rurales por el clima, también tendremos que destapar la siembra de hortalizas, de fruticultura,
y tendríamos que pensar en un proyecto que estamos hablando con la UNAM que tiene que ver con hongos. Creo que tendremos que crear empleos y ahí estará el reto en la creación de empleos. Oye, señora Wallace, uno de los problemas que padece la ciudad es el congestionamiento vial. Pero además se agrava cuando hay manifestaciones públicas. El día de hoy es un claro ejemplo de esa situación y entonces la ciudad se vuelve caótica. ¿Qué propondría o cómo regularía usted las marchas? ¿Cómo ordenaría esa situación para que la gente se pueda expresar, pero que no sea en perjuicio de terceros, como los transeúntes o los que usan los servicios de transporte público o los automovilistas? Claro, don Mauricio. Mire, yo creo que ahí es importante que los dos derechos convivan, pero no que se haga un desorden en la ciudad. No podemos permitir que a quien se le ocurra cierre una calle y todos los demás no podamos llegar a nuestras actividades. Le tendremos que hacer como le hacen en otras partes del mundo, que le dicen, tú te vas a subir a la banqueta, te puedes manifestar y te doy 1 hora. Y si tú invades la vía pública, pues te remito ante la autoridad. No podemos permitir que un puñado de personas se apodere de la vida de toda la ciudad. Eso yo estoy en contra y ahí tendremos que poner orden indudablemente. Ahora, Isabel, para finalmente darle un giro a esta ciudad, dicen, se requiere cambiar la estructura legal. Una ciudad que depende en términos presupuestales del Congreso, una ciudad que dice se le saca dinero y no se le reinvierte. ¿Tú estarías a favor de cambiar el estatus jurídico de la ciudad? Indudablemente, pero no de la manera que lo propone el PRD. El PRD lo que propone es una reforma administrativa. Yo lo que propongo es una reforma constitucional en la que conlleve todas las obligaciones, pero también todas las responsabilidades y todos los derechos. Y cuando hablo de esto, entiendes que tienes que asumir también la educación. El tema de educación es un problema que tiene que ver con crecimiento, con equidad, con cultura, con todo. No podemos pensar que este país va a despegar mientras tengamos esclavizada la educación. Y creo que ahí tendríamos que asumir ese gran reto. Ahora, para finalmente cambiar esta definición de una ciudad que tiene esta serie de defectos como tales, se dice que lo que se requiere comúnmente es una mayor participación de la sociedad. Comúnmente lo que sucede es que hay elecciones y luego para ver al jefe delegacional, pues hay que buscar a ver quién lo conoce y a ver qué contacto puede uno manejar. ¿Cómo hacer que la sociedad pueda participar? Y participar quiere decir que le hagan caso, que si son cosas muy concretas, que si hay un bache en tal lugar, o que si hay una fuga, o que si una grúa se llevó mi coche y pues no tenía por qué, que haya con quién hablar. Claro. Mira, dímelo a mí, que yo he estado de este lado y llega uno, toca y nunca le hacen caso. Mira, quiero decirte que para tal respecto yo he pensado en 3 acciones. La primera, en tener visitas permanentes a las delegaciones para escuchar a la gente. O sea, no tener solamente contacto con los delegados, sino hacer como audiencias públicas, como lo hacen también en Colombia y en muchas partes del mundo, donde la gente directamente manifiesta cuál es la necesidad que tiene en la localidad específica. 2, indudablemente que tendremos que tener los conductos adecuados para tener comunicación con la ciudadanía, pero creo que la más importante es darle atribuciones jurídicas a la ciudadanía para poder participar. ¿Y cómo serían estas atribuciones? Indudablemente que hay que hacer una ley de participación ciudadana donde la ciudadanía incluso le pueda cobrar al Estado los incumplimientos en los que caiga el Estado. Para esto se requiere una asamblea legislativa que tenga también capacidad para hacerlo. ¿Hay ese instrumento en la asamblea? Mira, yo creo que cuando hay voluntad política se encuentra el cómo. Y algo que, aprovechando tu pregunta, tendremos que buscar los citadinos, es que más allá de quién se quede gobernando el Distrito Federal, lo que sí les pido es que busquemos tener una asamblea legislativa equilibrada. Tenemos que tener pesos y contrapesos. Hoy no los tenemos, Ezra. Hoy lo que estamos viendo es una asamblea legislativa cooptada por el PRD, por las tribus y por sus muy particulares puntos de vista e intereses, y eso no puede continuar, porque prueba de ello es que han sacado cantidad de leyes que no nos benefician a nosotros. Benefician, por ejemplo, un grupo muy pequeño de inmobiliarios, entre ellos hay gente del PRD, pero nos fastidian a toda la ciudad, ¿no? Isabel Miranda de Wallace, candidata del PAN a la jefatura de gobierno, muchísimas gracias por estar. Gracias a ti, Ezra, gracias.
Buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Francisco Fontanet es el nuevo presidente de la CONCAMIN. Adelantó que buscará el desarrollo de una política industrial en favor del país. Dijo que su única convicción es velar por una industria que sea capaz de generar los bienes que se requieren, una política que impulsa el sector empresarial y generar empleos. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder precisamente Francisco Fontanet, ahora sí que flamante presidente de CONCAMIN. Francisco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por Francisco Fontanet, este país requiere, dicen, de una política industrial que pues de una o de otra forma haga eso, ¿no? Generar empleos y poder ampliar lo que sería la base de una industria que durante mucho tiempo quedó abandonada. Mira, es correcto. México requiere de una política industrial, nunca la ha tenido. Y desde la época del presidente Miguel de la Madrid, por aquellos años, nos abrimos al mercado internacional por un tema de controlar la inflación, pero se nos olvidó generar una política industrial y hoy por hoy pues no la tenemos y se nos hace un eje fundamental para tener reglas claras, para poder planear a largo plazo y para poder diseñar la actividad industrial del país. ¿Esto qué implica necesariamente? ¿Que hay que beneficiar a un sector en detrimento de otro? No, por supuesto que no. Fíjate que CONCAMIN ha propuesto o ha estado proponiendo una política industrial que yo personalmente recorrí los diferentes sectores industriales, las diferentes regiones del país y logramos un plan de acción que junto con el presidente anterior hicimos de manera conjunta, que le entregamos a los candidatos a la presidencia de la República, pero es un plan de acción que está consensado con los diferentes sectores de la industria, es un plan de acción que está consensado con las diferentes regiones del país, las vocaciones industriales de las diferentes regiones del país, y es lo que pretendemos sea un plan de política industrial para los próximos 15, 20 años. Una de las cosas más interesantes que están ocurriendo en el mundo en los últimos años es una profunda transformación de la economía, de cómo se producen las cosas, que pues me parece fue inesperado incluso para muchos de los que se dedicaban a producir y que ha ido transformando esta manera de producir. Cuando uno hace una política industrial y busca diseño y planeación de lo que viene, ¿cómo le hace uno para saber en qué dirección se va a estar moviendo la producción en el futuro? Mira, déjame decirte primero qué es lo que representa la CONCAMIN. CONCAMIN representa todo el sector industrial, es la industria confederada del país. CONCAMIN aporta cerca del 53% de los empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es la principal generadora de empleo. Y bueno, la tendencia que tú preguntas, Macario, tú vas a estar de acuerdo conmigo. Muchos países le apostaron primero a una desindustrialización y ahorita están regresando a reindustrializarse, como es el caso de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Y aquí parece que vamos en sentido contrario. A falta de una política industrial, México ha sufrido una desindustrialización del país. Tenemos que orientar los esfuerzos, las políticas públicas, las políticas en materia de infraestructura, en materia de comercio internacional, para lograr una reindustrialización del país que a final de cuentas es la que más empleos genera. Por eso me referí al dato, hacía referencia al dato de cerca del 53% de los empleos de calidad en México. Francisco, para que los planes funcionen, tú hablas de que tienen un plan y han estado proponiendo a los candidatos presidenciales, al gobierno en turno, un plan de reindustrialización, si entiendo, de fomentar el desarrollo industrial del país. Para que los planes funcionen necesitan, uno, pues tener propósitos claros, objetivos claros, metas cumplibles o factibles de cumplirse. Por supuesto. E instrumentos. Yo creo que lo que nos ha fallado en este país, no en los ejercicios de planeación, no son los objetivos. Siempre tenemos todos muy buenos propósitos, dónde queremos llegar y hasta los tenemos claros, ¿no? Sí. Incluyendo los planes gubernamentales. ¿Cuáles serían los instrumentos o cuáles serían las cuestiones clave para que México tuviera este desarrollo industrial al que ustedes están aspirando? Mira, este plan de acción, y de hecho puede consultar en la página de la Confederación, es un plan de acción, perdóname lo coloquial, que trae el remedio y el trapito. Priorizamos las necesidades de cada sector de la industria y las acciones muy concretas, primero que nada desde el Ejecutivo, con las herramientas que hoy por hoy contamos.
Y número 2, las acciones que se requieren desde el legislativo, las cuales, bueno, pues sin duda todos estamos conscientes que México requiere grandes reformas estructurales y no dejaremos de señalarlo, pero tratamos de hacer un plan de acción con las herramientas que hoy por hoy tenemos, que otros países utilizan y que nosotros, a lo mejor como Estado mexicano, y Estado me refiero al gobierno, territorio y población, tenemos en el cajón y no hemos sido capaces de utilizar, pero las herramientas, muchas de ellas hoy por hoy ahí están. Entonces, sí hemos señalado en este plan de acción cuál es la política que necesita cada sector. No necesariamente caminan todas las políticas en el mismo lado, pero sí todos coincidimos en que se requiere una política industrial con reglas claras. El industrial mexicano de ninguna manera quiere proteccionismo, pero sí queremos una igualdad de circunstancias para poder competir ante un fenómeno que es una realidad, que es la globalización y que llegó para quedarse. Perdón que me regrese yo a mi preocupación esta de la velocidad a la que se transforma la producción en el mundo. Nos ha faltado en México invertir más en ciencia y tecnología, en desarrollo tecnológico, por ejemplo, y algo que ocurre en los países donde se invierte más es que la mayor parte de la inversión no la hace el gobierno, la hace la iniciativa privada. Y aquí en México, pues nuestros empresarios invierten poco, los industriales en particular invierten poco en ciencia y tecnología. ¿Cómo hacerle para que los afiliados a la Confederación pues le apostaran más al futuro y a la ciencia, buscando estos mercados nuevos? Fíjate, Macario, yo me propuse al inicio de mi administración 4 grandes ejes en los cuales voy a trabajar yo y todo mi equipo. El primero es la unión del sector, la unidad. El segundo es esta unidad te genera fuerza para el propio sector. El tercero es la innovación, sin duda. Y el cuarto, bueno, pues fortalecer la legalidad, ¿no? Un Estado de Derecho. Pero para mí es fundamental el tema de innovación, no solo en desarrollo de ciencia y tecnología, sino también innovación en nuestros procesos, al interior de nuestras industrias, y hay que generar toda una cultura al interior del sector industrial, pero también señalar que es poca la inversión que los gobiernos hacen en esta materia. Ahora, cuando estás hablando de estas reglas claras que quiere el sector industrial, Francisco, lo que sucede es claramente el hecho de que los modelos de apertura, tratados de libres comercios, que siempre los industriales dicen, sí, estamos a favor de ellos, pero las reglas no son claras, y cada vez que de repente se le ocurre al gobierno que el tratado de libre comercio con Guatemala, con Perú, etcétera, o la situación que se dio con el caso de Brasil, en donde había un acuerdo y luego los brasileños dijeron que no, que pues dijo mi mamá que siempre no y ahora ya no hago eso. Esta situación a veces de que la apertura no es precisamente una línea muy, muy clara, uno parecería ser que pues está en medio de dos aguas, y es cierto, sí quieren apertura, pero por otro lado hay cosas que no les checan en términos de una regla clara de cómo manejar esa apertura. Mira, por supuesto, a veces hemos tenido la política industrial nacional o la escasa política que ha habido de manera unilateral. No hay que perder de vista que tanto la CONCAMIN, que es la institución que tengo el honor de presidir, como la CONCANACO, que es la Confederación Hermana, son órganos de consulta obligatorios para el gobierno. Y en muchos casos se toman decisiones de manera unilateral en materia de aranceles, en una infinidad de cosas, lo cual no estamos de acuerdo. O sea, no pueden tomar medidas que afectan o privilegian un sector sin consultar cuando la ley claramente marca que son órganos de consulta obligatoria. Número 1. Número 2, y es la falta de planeación a largo plazo, que yo creo que tendremos una capacidad de crecimiento mucho mayor del sector cuando tengamos una política establecida a 20, 30 años, que todos conozcamos las reglas, buenas o malas, todas las reglas son perfectibles. Todas las leyes, todas las reglas son perfectibles, pero tenemos que tener cuando menos algo de inicio para poder planear a 20, 30 años, que eso es lo que realmente va a industrializar a México. Yo soy un convencido de que, bueno, México sí está teniendo crecimiento, pero estamos muy por debajo del crecimiento que pudiéramos tener. Somos un país con una ubicación geográfica privilegiada, con una mano de obra altamente calificada, con más de 3,000 kilómetros de frontera con nuestros principales socios comerciales, que en algunos temas es bueno, en algunos no, pero en algunos es bueno. Y
Y bueno, y no estamos teniendo las tasas de crecimiento que acostumbra. México antes era el líder, el buque insignia industrial de América Latina. Y hoy por hoy hemos dejado de serlo. ¿Por qué? Por falta de una política industrial de largo plazo. Bueno, en los últimos meses, el último año y medio, 2 años, hemos tenido un crecimiento muy importante en industria automotriz, por ejemplo. Hemos aprovechado pues la transformación que ahora China está resultando caro, nosotros empezamos a colocarnos otra vez. ¿En qué sectores de la industria estamos teniendo problemas más marcados? Mira, donde la industria que se prevé crezca o que ha crecido, que ha marcado el crecimiento económico, salía en los medios y es la industria de la construcción, donde se prevé un crecimiento entre 3.9 y 4.4% para este año, solo en esa industria, cuando el año pasado tuvo un crecimiento de un 3.5%. Pero, sin embargo, la manufactura, por ejemplo, en la industria manufacturera, el año pasado tuvo un crecimiento de 5.3% y ahorita se prevé un crecimiento de entre un 3.5 y un 4%, siendo optimistas. La actividad industrial en general en nuestro país, todas las ramas que conforman la industria, prevemos un crecimiento entre un 3.1 y un 3.6% al cierre del año, mientras el año pasado tuvimos un 3.8, que aún así es insuficiente para poder generar los empleos que el país está requiriendo. Francisco, tú decías hace un momento, creo que pusiste el dedo en la llaga cuando hablaste del tema del crecimiento económico y del sector industrial como buque insignia. La verdad de las cosas es que el crecimiento económico general y el crecimiento económico industrial en nuestro país pues no ha sido del todo malo, pero la verdad es que podría ser mucho más elevado. Y para que eso ocurra se necesitaría incrementar significativamente la inversión productiva, la inversión productiva en el sector industrial. No es que no exista, pero se necesita más. ¿Cómo pensarían ustedes o qué requeriría el sector industrial para incrementar esta inversión productiva de manera más significativa en el país? Mira, lo primero que yo siento que se requiere en México es seguir con un esfuerzo importante de un fortalecimiento del Estado de Derecho. Es fundamental para que la inversión pueda... O sea, que se cumplan los contratos. Y que se cumpla la ley. Y tener leyes más claras, tener leyes más... Y me regreso, perdón lo reiterativo, al tema de política industrial, que también tiene mucho que ver con un Estado de Derecho, con reglas claras. Número 2, necesitamos, por supuesto, invertir mucho más en innovación. Número 3, abrirnos a esquemas nuevos. Yo soy un convencido de la inversión privada en algunos sectores que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, como puede ser el tema de energéticos, como puede ser en los propios temas carreteros, tener una mayor infraestructura como país, promover las asociaciones público-privadas, que entiendo la Secretaría de Hacienda está por emitir ya un reglamento para que se puedan dar. Y bueno, esto sin duda le ahorra al gobierno, le permite con menos inversión poder tener mucho más infraestructura, que a final de cuentas es lo que nos va a generar la competitividad. También es muy importante la vinculación con los sectores académicos, que realmente haya cada vez más carreras técnicas y enfocadas a lo que la industria va requiriendo. Hoy por hoy hay mucho profesionista a lo mejor que no está cumpliendo su función, no está cumpliendo trabajos que nada tienen que ver con su profesión, porque no enfocamos también en una educación técnica práctica, que también tiene que ver con un tema de política industrial a nivel nacional. ¿Y qué tan importante es el asunto energético en términos de falta de competitividad? Porque tengo la impresión que este es uno de los factores más importantes en la dificultad que a veces tenemos para competir con el exterior. Energéticos costosos, con abasto poco seguro. ¿Qué tan importante sería una reforma energética en ese sentido? Yo creo que es fundamental. Yo creo que México como tal no tiene la infraestructura que debiera tener en materia de energéticos, y no hablo solo de petróleo y gasolina, sino también te hablo de gas, que es electricidad, gas, que es algo fundamental para el funcionamiento de las empresas. Solo por ponerte un ejemplo, en materia de gas, antes éramos autosuficientes, hoy estamos importando cerca del 25% del gas que se requiere en México, y la capacidad a lo mejor de conducción o de transportación del mismo no es la óptima. También se requiere inversión, y yo estoy convencido que no siempre el Estado puede hacerlo. Yo soy un convencido, sin que el Estado pierda la rectoría sobre los energéticos, sí permitir la inversión privada.
Finalmente, Francisco Fontanet, cuando se habla del proyecto del sector industrial frente a lo que los candidatos están planteando, ¿encuentran con quién hablar? Sí, hay mira, interlocutores. no quisiera dar nombres, la CONCAMIN es una institución completamente apartidista, más no apolítica. Y no apolítica porque necesitamos tener un diálogo permanente con el Ejecutivo, con el Legislativo, con los gobiernos de los estados y en algunos casos hasta con los gobiernos municipales. Pero se está trabajando particularmente con el equipo de 2 de los candidatos. Ya hay acercamientos, se le entregó en aquel momento, en el mes de enero, había solo 3 candidatos a la presidencia de la República, o precandidatos. Se les entregó el plan de acción. Tú moderaste algunas de esas mesas donde se presentó el plan de acción. Y bueno, se ha venido avanzando, se ha venido trabajando con los equipos. Y nosotros hemos tratado de ser muy cuidadosos de no meternos en temas electorales, sino velar porque realmente los equipos se interesen para poder lanzar una política industrial y después buscaremos el acercamiento con el legislativo para que esto suceda y se eleve el rango de ley. A ver quién gana. Francisco Fontanet, muchísimas gracias, presidente de CONCAMIN. Muchísimas gracias, Macario. Mauricio, muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La semana pasada el gobierno federal firmó convenios para incrementar la presencia de fuerzas de seguridad en Nuevo León, Tamaulipas y Morelos. El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional en el combate a la inseguridad. También dijo y subrayó que sin seguridad no habrá democracia efectiva posible, tranquilidad y desarrollo. En medio de este esfuerzo, la respuesta del crimen organizado fue mutilar a 49 personas y abandonarlas allá en Cadereyta, Nuevo León. Este asunto de crimen organizado, que también es parte de las campañas políticas, la discusión sobre estos temas, ya decía el propio gobernador de Nuevo León y los voceros del PRI de que no habría que politizar, dicen, el asunto de la seguridad. Lo cierto es que el crimen organizado frente a un proceso electoral como este, pues tiene también que aparecer de una u otra manera, tratando de presionar o de hacer presente que tiene capacidad de movilización. Esto parece ser otra disputa más por terrenos, por territorios. Parece que esto es un crimen cometido, un terrible crimen ocurrido en algún otro territorio en donde fueron a depositar estos restos mutilados a Nuevo León, a Cadereyta, y la verdad es que uno empezaría a pensar otra vez en esta corresponsabilidad entre gobiernos estatales y gobierno federal. Es muy interesante cuando de repente en la discusión sobre la fallida acción del gobierno federal, esto es parte de del discurso de la oposición, tanto priista como perredista, pero en el momento en que se plantea la alternativa o se oye a los gobernadores, lo único que están diciendo es: por favor, mándenme a la Policía Federal o mándenme al Ejército, porque no tengo en este momento otra forma de parar la violencia. Sí, bueno, de hecho, en el debate presidencial, un tema que se cubrió por completo fue el de seguridad. Se les hicieron preguntas a los candidatos y ninguno tiene una alternativa a lo que se está haciendo hasta ahorita. Nadie puede mover al ejército de regreso a los cuarteles porque no hay policía para sustituirlo. No tenemos suficientes fuerzas policiales tampoco en estados y municipios que pudieran ser confiables, y en consecuencia, pues quien gane la presidencia y quienes estén en el Congreso en el próximo gobierno van a tener que moverse más o menos en la misma línea que hoy. Le pueden ir ajustando algunas cosas a la estrategia, como se le llama, pero no hay mucha diferencia en lo que se puede hacer. Esta cantidad de muertos impresionante que apareció en Cadereyta se suma a una cantidad menor, pero también muy impresionante, más de 25 personas muertas aparecidas en Jalisco. Todo parece indicar que esta es una etapa nueva del conflicto entre Zetas y Golfo, en donde el cártel del Golfo está recibiendo apoyo del cártel del Pacífico para enfrentar a los Zetas. Es un conflicto bastante serio, como los amigos del auditorio lo deben recordar. Los Zetas no son propiamente hablando narcotraficantes, es crimen organizado de un portafolio muy amplio de negocios que privilegia pues el secuestro y la extorsión por encima del narcotráfico, y por eso pues han resultado más peligrosos o más dañinos en toda la zona del Golfo del país. Este enfrentamiento es el que estamos aparentemente viendo, no sé en qué dirección va, pero el origen del pleito pues viene
viene del estado de Tamaulipas, aparecen en Nuevo León los cadáveres, pero la fuente del conflicto es indudablemente Tamaulipas. Aunque creo que surge la duda de si, por ejemplo, en el caso de Jalisco que acabas de mencionar, Macario, realmente es el conflicto entre los malos, o sea, si son, es la guerra, ¿no?, de un malo contra otro malo, o si ya están avanzando hacia otro tipo de agresiones con el propósito de, pues, aterrorizar a la población. Porque se dice, yo no he visto tampoco evidencia contundente, pero se dice que en el caso tan lamentable de algunos de estos fallecidos que aparecieron ahí en Jalisco, bueno, inclusive también algunos de los de Cadereyta, podría haber gente inocente, digamos, gente que no está realmente involucrada ni en el crimen organizado ni en el narcotráfico como tal. Y yo creo que eso sí sería también una especie de parteaguas, en donde, como señalaba Esra hace rato, están de alguna manera fijando su posicionamiento, midiendo fuerzas y lanzando un mensaje muy claro, pues, a la próxima administración. Y a mí me ha llamado la atención que efectivamente en lo que he leído, lo que he visto de los candidatos presidenciales, pues realmente yo no veo algo de sustancia que pudiera contener la agresividad y la fuerza que parece estar tomando este tipo de eventos. Ojalá que sean eventos que no se repitan, pero la verdad es que no lo sabemos y no me parece que las propuestas de lo que sería el próximo gobierno, que alguno de los candidatos tendrá que ganar, pues realmente las puedan llevar a cabo, porque son cosas demasiado generales, un poco idealistas. Tú bien señalabas, es la falta, digamos, de policías a nivel estatal. Pues para tener policías, primero hay que reclutarlos, después hay que entrenarlos, hay que calificarlos, y todo eso lleva tiempo. O sea, en el mejor de los casos, alguien que tuviera una campaña muy agresiva de incrementar las policías a nivel de los estados o fortalecer la federación, se va a llevar 1 año y medio, 2. No, eso sí. En el mejor de los casos. Eso sí, los gobernadores de los estados están accedieran, dispuestos a entrar en el asunto, exactamente. que ese es el otro problema. Y si no solo es una cuestión de decisión, es una cuestión de dinero. También. Y a mí sí me preocupa que en el debate los candidatos, sobre todo los que no son del PAN, que son los que critican más a la estrategia, se referían mucho a que se necesita trabajar más en desarrollo social porque eso va a acabar con la violencia. Eso no tiene sentido. Eso verdaderamente no tiene sentido. No estamos hablando de un crimen a la propiedad, que es el que se asocia a problemas de desigualdad, pobreza o desempleo en algunas partes y muy levemente. Estamos hablando de crimen organizado. Ese no tiene que ver con desarrollo social, tiene que ver con fuerzas del Estado. Y si se van a gastar el dinero en desarrollo social, dinero que apenas nos alcanza ahorita con lo que se está gastando el gobierno, pues ya no les va a alcanzar para seguridad. En seguridad México debería gastar al menos 4 veces lo que está gastando hoy para poder tener fuerzas razonables, y eso suponiendo, como bien dice Mauricio, que diera tiempo de reclutar a los jóvenes, prepararlos, capacitarlos para enfrentar al crimen organizado. Una de las demandas fuertes que se manejan en este caso es el asunto del crimen contra periodistas. Hay mucho eco en la opinión pública internacional con respecto a que en México hay restricciones a la libertad de expresión en función de la lucha contra el crimen organizado. Y creo que aquí es importante hacerlo notar en el sentido de que es cierto, muchos diarios ya no reportan, no aparece el nombre del reportero, sino dice staff o simplemente redacción cuando se informa sobre crimen organizado. En radio, en muchas ocasiones, los corresponsales de plano se niegan a dar el nombre o a dar la información porque les da miedo lo que les pueda suceder. Creo que este es el punto importante, hasta dónde la prensa como tal, por un lado, no tiene la fuerza suficiente como para denunciarlo. Por otro lado, prensa que también ha sido cooptada, desgraciadamente en algunos lugares, por los propios criminales que tienen mucho dinero en las manos, muchísimo dinero. Y creo que esa es la parte que, a pesar de lo que se ha establecido de unidades de lavado de dinero, no se ha conseguido reducir la capacidad económica de estos grupos, y mientras la tengan podrán comprar lo que sea, armas, prensa y por supuesto hasta poder político. Bueno, y cuando no los compras, pues los matas, ¿no? Yo creo que ese es el caso de muchos de los periodistas que también de manera muy lamentable
han fallecido, han sido asesinados, y que además los ves, ¿no? Donde las entidades en donde de repente empieza a florecer, ¿no? La actividad de crimen organizado, sin duda ha sido el caso de Veracruz recientemente, y pues entonces, ¿no? Los periodistas empiezan a desaparecer, ¿no? Empieza a haber atentados contra ellos, y de nuevo, pues yo creo que eso pues sí es una estrategia de parte de los criminales para acallar, para que no se sepa, para amedrentar, ¿no? Y para de alguna manera pues también de esa forma evitar, ¿no? Que la opinión pública esté informada y esté de alguna manera se organice, ¿no? En contra o proteste en contra de todos estos actos criminales, me parece. El problema, Ezra, con la ley de lavado de dinero es que en México no se puede hacer porque nadie quiere que se haga. Honestamente, es decir, los políticos, si aplicaran el asunto del lavado de dinero en serio, se estarían agarrando a ellos mismos. Las campañas electorales son financiadas con dinero que no pasa por los métodos legales. Los empresarios igualmente lavan dinero para no pagar impuestos en México. Entonces, todos hacemos trampa en este país y ahora estamos muy angustiados porque esa trampa se está revirtiendo en una situación de violencia. Pero si no somos capaces de establecer reglas muy claras en términos de bancarización, de reconocimiento de las personas, de cédula de identidad, de registro de pago de impuestos, pues no hay salida para esto. Bueno, pues ahí está la realidad y con esto tendrá que vivir el próximo gobierno si tiene todavía, por supuesto, margen de maniobra para cuando tome posesión. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted propuestas económicas de los distintos candidatos, dónde está la diferencia y dónde, francamente, pues no hay nada diferente. Esto es Dinero y Poder. El primer debate entre candidatos a la presidencia se centró en las críticas y acusaciones entre ellos. En materia económica, las propuestas fueron pocas. Se habló de abatir los monopolios y de la creación de una red de telecomunicación nacional, así como de acceso de Internet para toda la población. Los temas que pasaron de largo fueron el empleo para jóvenes, pobreza alimentaria y desigualdad social, temas que ahora han comenzado a discutir en prensa, directamente en distintos diarios aparecen las propuestas. Son dos propuestas que yo creo que podrían conciliarse. Por supuesto, este no es el momento de la conciliación, es el momento de la diferencia, del enfrentamiento, y ahí están. Pero en todo caso, digamos que los tecnócratas del PRI y los panistas en general podrían tener una gran cantidad de coincidencias en el manejo económico. Frente al modelo alternativo de Andrés Manuel López Obrador, no quiero decir del PRD, porque yo me imagino que Marcelo Ebrard no estaría apoyando ese tipo de planteamientos, que habla, pues sí, de un retorno a modelos proteccionistas del nacionalismo revolucionario, que le parece que rescatarían la soberanía nacional y que a partir de esto, pues habría un régimen de mayor justicia social. Sí, en esencia los planteamientos que hace el PRI y el Acción Nacional son muy parecidos. Hay que rescatar que en las tres propuestas, incluyendo también la de López Obrador, la estabilidad se reconoce como un elemento clave. Pero fuera de esa coincidencia que afortunadamente la tiene López Obrador con los otros dos, son las propuestas de PRI y PAN las que se parecen mucho. Hablan ambos de una reforma energética. Lo que no es claro es de qué tamaño. Parece que la de Acción Nacional sería más fuerte que la del PRI. Se habla también, por ejemplo, de una reforma en materia de seguridad social, en donde el PRI ha sido más claro en términos de este servicio universal de seguridad social. El PAN ha estado hablando de quitar las cuotas obrero-patronales, que es más o menos la misma idea. Entonces se parecen mucho estas dos propuestas que se basan fundamentalmente en reformas. Una reforma energética, una reforma laboral, una reforma fiscal. Aquí la clave es saber cuál de los dos partidos realmente va a hacer las reformas, porque el PAN las ha propuesto desde que empezó con Fox y no ha logrado sacar ninguna, en buena medida porque el PRI se oponía. No sé si ahora el PRI, si llega a ganar, ahora va a impulsarlas, y a ver si ahora el PAN, que está en la oposición, la quiere bloquear. No sé qué vaya a pasar. Mauricio. Así es, Ezra. Yo creo que quizá deberíamos de sentirnos tranquilos de que los candidatos de los dos partidos que, digamos, punteros en las preferencias electorales coinciden en sus propuestas económicas, pero la verdad es que yo no estoy tan tranquilo, porque lo que veo es básicamente planteamientos de carácter general y poca claridad en cómo le harían para alcanzar esto. Me cito
algunos ejemplos de los temas que se tocaron, de los pocos temas, porque no fueron muchos que se tocaron en el debate hace unos días. El primer punto, ¿no? Hay una inquietud en los candidatos, en todos los candidatos a la presidencia, de cómo hacer que el país tenga un mayor crecimiento económico. Yo francamente ni en el debate ni en las plataformas encuentro alguna idea o ideas o planteamientos o acciones concretas que me aclaren, ¿no?, cómo realmente es que van a lograr lo que no se ha logrado en los últimos 10 años, ya sea porque a veces nos ha afectado la situación económica internacional y a veces se nos ha caído el mercado interno por razones propias. Tampoco, ¿no?, hablaron de combatir a los monopolios, pues yo no veo cómo le van a hacer, o sea, sobre todo los monopolios en el tema de las telecomunicaciones, en el caso del cemento, tenemos un montón de monopolios en el país. Pues sí, dijeron que hay que combatirlos porque son tienen efectos muy perniciosos en la canasta de consumo familiar, pero tampoco dijeron cómo le van a hacer, cómo concretar los proyectos de infraestructura. Le dan un gran peso a la infraestructura. Hay que recordar, el gobierno actual del presidente Calderón hizo un plan nacional de infraestructura y mira, la verdad es que se han construido carreteras, pero no se ha hecho gran cosa ni en aeropuertos, ni en puertos marítimos, ni en infraestructura de transporte, ni en infraestructura de presas hidráulica y demás. Entonces, ¿cómo le harían, ¿no? Y como dice Macario, ¿cómo se van a poner de acuerdo para pasar las grandes reformas con la legislatura, con el Congreso? Que pues la verdad es que mucho ha estado atorado por esa razón, pero no es la única traba, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos faltó escuchar en el debate y en las plataformas y en las propuestas. Y hablando de las preocupaciones, está este asunto de la estabilidad macroeconómica, que todos dicen ahí está, no hay problema, pero hay presiones adicionales, más allá de lo que los gobiernos digan abiertamente. No vamos ni a, por supuesto, endeudarnos más, no vamos a emitir efectivo, billetes digamos, en una dimensión incontrolable. Pero lo cierto es que pues yo no sé si en un momento determinado los gobernadores de los estados, los propios diputados, en un momento dado las presiones que ejercen grupos de poder, digamos, que no pueden ser tan fácilmente controlados, puede llegar el momento en donde la propia estructura de la Secretaría de Hacienda se vea rebasada por ese tipo de presiones y tenga necesariamente que entrar en esa dinámica de choque. Yo entiendo que Banco de México pues tiene ahí instrumentos para controlar, pero yo no estoy tan seguro de que finalmente, si no se llega a un nuevo acuerdo fiscal con los gobiernos de los estados, si no se lleva a cabo inicialmente una reforma fiscal, vamos a estar metidos en un problema de desequilibrios como lo están en Europa y como lo están muchos países latinoamericanos. Dos ejemplos de que lo que dices tiene sustento y ha estado cerca de ocurrir. Uno es la idea, sobre todo en el PRI, de tener una banca de desarrollo como la que tuvimos. Esa banca de desarrollo que es muy, muy útil para que el dinero desaparezca y quede en las manos de los mismos políticos y que nos costó una fortuna. Y esa misma banca de desarrollo querían hacer en esta legislatura. Ya luego se les fue olvidando, afortunadamente, alguien pues impidió que esto avanzara, pero la idea ahí sigue, aparece en la plataforma del PRI nuevamente y en la propuesta de Peña Nieto. Entonces ese es un riesgo. Y el otro riesgo que para mí es muy importante es la idea de que el Banco de México no debe ser únicamente un garante de la estabilidad, sino que también debe ser promotor del desarrollo. Esta idea que se llama mucho el mandato dual del Banco de México. Lo que están planteando para Europa. Y lo tiene la Reserva Federal en Estados Unidos, y por eso se metió en un problema tan grande Estados Unidos, porque la Reserva Federal actuó más a favor de impulsar el crecimiento y puso en riesgo la estabilidad, y ahora están pagándolo. Entonces, esos dos ejemplos creo que ilustran lo que tú dices, pues tiene sustento. Hay el riesgo de que estos grupos presionen como para que se pierda el control, pues que hasta ahorita nos ha resultado muy útil. Y además de estas iniciativas que bien dice Macario, que están ahí pendientes pues de que discutan los próximos legisladores, yo creo que hay otras amenazas que también muy concretas, tienen que ver, lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, con el tema de las pensiones. O sea, el incremento del gasto de pensiones que va a tener este país en los próximos 5 o 6 años, vamos a decir, en la próxima administración, yo creo que vale más o menos alrededor de unos 3 puntos del PIB. O sea, eso es lo que va a tener que subir el gasto público a fuerza, porque no hay de otras, no hay manera de evitarlo.
Y la gran pregunta es de dónde van a salir los recursos para financiar esos 3 puntos. Y bueno, pues hay 2 grandes alternativas. Uno es, los ciudadanos vamos a tener que pagar más de alguna manera, con más IVA, con más ISR, con más YETU, con más impuestos, o el gobierno va a tener que endeudarse. Y cuando uno revisa las estadísticas de déficit público, nuestro déficit fiscal es bajo, es alrededor de 2,5% del PIB, pero súmale 3 puntos a eso y entonces ya no es bajo, ¿no? Entonces ya este asunto de la estabilidad macroeconómica no está garantizado. Y la amenaza es real, no es de, híjole, y a ver si sale el proyecto legislativo, ese es dinero contante y sonante que vamos a tener que enfrentar la presión en los próximos años. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM. Por nuestra parte, muchísimas gracias y buenas noches.